Bueno, muchas gracias, no por invitarme, sino todos los que vienen escuchando temas de conjuntos históricos, cascos históricos desde hace 25 años, que ya son bastantes, ¿no? En otro de estos encuentros en Ferrol, uno de los autores de suplemento Seral y de dos de suplementos especiales, ¿no?, definía de forma muy sencilla el objeto de esta charla, ¿no? Decía, un plan especial es un plan. Y yo con eso ya tendría que acabar la charla, pero es la realidad, es algo evidente, ¿no? Es tan evidente, pero si lo entendemos incluido en un ámbito más amplio que simplemente el ámbito denominado como casco antiguo o como conjunto histórico. Si analizamos, por ejemplo, el caso de Ourense, ¿no?, el nacimiento de la ciudad, su declive, que también lo comentaban en Ferrol, comienza con la construcción de una nueva parte de ciudad, ¿no? Vemos aquí como en la ciudad se prolongó desde la Plaza Mayor, ¿no?, la avenida Lamas Carvajal, y apareció en un momento dado, rompiendo las fachadas de la Rúa San Miguel, lo que fue la Rúa do Paseo, ¿no? Se ve el túnel, ¿no? Sí. Crecimiento, yo creo que en continuidad con el casco histórico, con calidad formal y espacial, y sobre todo con una idea de ciudad, ¿no? Aunque siempre todo lo que ha pasado en Ourense ha sido ocupando espacios libres, ¿no? Fijémonos, si no, en lo que es el Parque de San Lázaro, un delimitado con sus parterres, ¿no?, y toda la extensión de suelo que seguía siendo lo que era todo ese parque, donde se empezó a instalar lo que fue primero el gobierno civil y lo que se denominó el jardín japonés, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no?, otro momento de la historia de la ciudad, ¿no?, apareció lo que fue una carretera de primer orden, como se llamó en su momento, la carretera Villacastín-Vigo, ¿no?, la denominada Calle del Progreso, ¿no?, que vemos aquí ya en su trazado, ¿no?, y llegando, y cómo transformó también la entrada en el puente romano, ¿no?, de Ourense, ¿no?, alterando y rompiendo su final, ¿no?, que fue generando todo esta nueva calle, ¿no?, pues eliminar lo que fue, modificar la pendiente, ¿no?, la unión natural del casco antiguo con toda la ribera del río Barbaña, ¿no? Si nos fijamos en esta pieza tan importante de aquí, que serían las Burgas, ¿no?, ya aparece un poco lo que es todo el relleno de la Alameda, aparece el antiguo hospital que existía allí, no existe aún el mercado, ya la cárcel y los rellenos, ¿no? Este nuevo vial alteró completamente la unión natural del río y del casco antiguo, ¿no?, con nuevas edificaciones que lo alteraron muchísimo más, y sobre todo con nuevos elementos, puentes, que rompieron pues una linealidad continua que siempre existió, ¿no? No podríamos tampoco olvidarnos de otro elemento también importante, de otra vía nacional, aunque esta vía nacional, en vez de ser del automóvil, fue el tren, ¿no? Fue el barrio, la aparición del barrio de la vía del tren en la parte este de la ciudad antigua, y cómo esa línea fue dando pautas a un crecimiento ordenado, no en el borde este de la ciudad antigua, ¿no?, creando lo que son una muralla visual impresionante, ¿no? Muralla que se completó con una tercera intervención a otra escala, pero que sigue siendo un poco otra intervención que alteró la lectura de lo que era un casco antiguo, ¿no? Y creo que con estas pautas entenderemos un poco lo que decía el urbanista, ¿no?, que es acertado pensar que el devenir de un casco antiguo se debe de entender como integrado dentro de un planeamiento general, como parte integrante, y si pudiese ser como fundamental de un modelo de ciudad, ¿no? Si nos fijamos en el preámbulo de la Ley Estatal de Rehabilitación del 2013, dice: la tradición urbanística española, como ya se reconoció el legislador estatal en la Ley de 8/2007 del suelo, se ha volcado fundamentalmente en la producción de una nueva ciudad,
descompensando el necesario equilibrio entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos urbanos existentes, permiten intervenir de manera inteligente en las ciudades, tratando de generar bienestar económico y social y garantizando la calidad de vida a sus habitantes. España posee actualmente, si no se reactiva la demanda, suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años. Tanto a corto como a medio plazo será muy difícil que los sectores inmobiliarios y de la construcción puedan contribuir al crecimiento de la economía española y a la generación de empleo, si continúan basándose principalmente y con carácter general en la transformación urbanística de suelos vírgenes y en la construcción de vivienda nueva. Si analizamos otro de los puntos fundamentales, como son las directrices de ordenación del territorio de Galicia de 2011, en el punto 9, patrimonio cultural, viene a decir: el planeamiento urbanístico promoverá a revitalización urbana das zonas históricas, considerándoas como espacios emblemáticos esenciais na imaxe da cidade e como ámbitos residenciais e da actividade que deben potenciarse, dotándose das condicións urbanísticas e de relación co resto da cidade, necesarias para reforzar a súa vitalidade e atractivo, así como a rehabilitación dos núcleos rurais e de interese patrimonial. Las directrices de ordenación del territorio son de 2011, pero prácticamente nos damos cuenta que casi todos los planeamientos que hay en Galicia escasamente están adaptados a la ley, a la del 2002, prácticamente, serían los que están en rojo. En blanco vemos la multitud de concellos que siguen sin planeamiento urbanístico, y como siempre el desarrollo más importante se produce en el eje norte-sur de la costa de Galicia, y como en el interior todo van desapareciendo los planeamientos urbanísticos. Aún así, teniendo en cuenta que ningún planeamiento en teoría se adaptó a las directrices de ordenación del territorio, yo resaltaría dos planeamientos especiales de las décadas de los 90, como son Santiago y Allariz, dos escalas absolutamente diferentes y no comparables, pero creo que supieron entender ya en el momento de su redacción que el casco histórico debía de convertirse en el centro y en el eje de desarrollo municipal. Normativamente, que es un poco lo que debería hablar, los conjuntos históricos se encuentran regulados a través de la Ley 2016 de Suelo de Galicia y la Ley 2016 de Patrimonio Cultural de Galicia. Normativamente, precisa la Ley de Suelo de Galicia, en su artículo 70, podrán formularse e aprobarse planes especiais coa finalidade de proteger ámbitos singulares. Viene a decir el artículo siguiente, mesmo coa prohibición absoluta de construir, e, en particular, os planes especiais cuso proxecto sea proteger os ámbitos de territorio declarados como ben de interese cultural conterán as determinacións exixidas por a legislación sobre patrimonio cultural, etc. El objetivo de la ley del suelo es proteger ámbitos singulares, y yo creo que aquí en Galicia tenemos multitud de espacios singulares y en apariencia complejos, ámbitos relevantes que disponen de una estructura física representativa, de una evolución de una comunidad que representan a sí mismo una problemática por su antigua traza urbana, problemática que es a su vez su cualidad. Por ejemplo, en La Coruña podríamos hablar de muchos núcleos mariñeiros, como son Malpica, Laxe, Muxía, Fisterra, Porto do Son, o ámbitos de la ciudad como puede ser el Orzán, en Lugo, Porto Barqueiro, Porto do Espasante, en Pontevedra, A Guarda, O Grove, Porto Novo, Pontareas, en Ourense a Proba de Tribes, Maceda, Manzaneda, Viana do Bolo, ámbitos singulares, conjuntos antiguos de Galicia, que como los del resto de Europa poseen unas características y problemas similares, que se explican por la naturaleza misma de sus tejidos antiguos, pero quizás con una singularidad añadida en este país, en el norte de Portugal, que es la de su autenticidad, conservando unos valores que no han tenido que ser reconstruidos después de conflictos mundiales.
Normativamente, la Lei del Patrimonio de Galicia habla de el planeamento urbanístico, establecerá un régimen específico que garanta a protección dos valores culturais dos inmobles incluídos en su catálogo, etc. Y viene a decir, sin perjuicio do anterior, o planeamento xeral poderá, por razón de oportunidade, establecer un ámbito para remisión a un plan especial de protección ou instrumento similar, o que será perceptivo para o caso dos conxuntos históricos declarados de interese cultural. Llamémosles espacios singulares, conjuntos antiguos, conjuntos históricos. La Lei de Patrimonio de Galicia define estos ámbitos como conjunto histórico, agrupación de bens que conforman unha unidade de asentamento continua ou dispersa, cunha estructura física representativa da evolución dunha comunidade que resulta un testemunho cultural significativo por interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnolóxico, industrial ou científico e técnico, aínda que individualmente os elementos a conforman non teñan unha especial relevancia. Pero yo creo que es interesante tamén conocer un pouco las definiciones establecidas en países de nuestro contorno estatal, ¿no? Por ejemplo, en algún país se definen a estos conjuntos históricos como lugares remarcables y dicen, son clasificados al sitio de sitios patrimonialmente remarcables a las ciudades, villas o barrios en los que la conservación, la restauración, la rehabilitación o la puesta en valor presenta desde un punto de vista histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, paisajístico, un interés público. Esta declaración contiene conceptos importantes y los contiene en un orden, ¿no? Primero habla de conservación, restauración, rehabilitación o puesta en valor. Y sobre todo estableciendo un concepto que es el de interés público. La regulación de los normativos de los conjuntos históricos se inicia a partir de 1985 con la Ley de Patrimonio Histórico Español y 1995 desde la primera Ley de Patrimonio de Galicia, ¿no? Nos encontramos con planeamientos especiales que son anteriores a la Ley Gallega de Patrimonio, como son Betanzos en 1992, Corcubión en 1991, Mondoñedo en 1994 y Ayaril en 1995. En este caso pertenece a Betanzos, ¿no? Un ejemplo clarísimo de la singularidad de los conjuntos históricos de Galicia y sobre todo de su grado de conservación, al menos en el momento en que, 1992, en que se redactó el planeamiento especial, ¿no? Pero también existen más planeamientos posteriores, ¿no? Por ejemplo, Santiago de Compostela es del 97, Lugo del 97, Ourense del 96, Ribadavia del 99, y los últimos en redactarse han sido los del barrio de la Magdalena en Ferrol en 2007 y Ferrol Bello en 2016. Y existen muchos otros planeamientos, conjuntos históricos declarados BIC o entornos de BIC o simplemente conjuntos en los que la propia normativa municipal define ámbitos que deben de desarrollarse a través de un planeamiento especial porque el planeamiento general no es capaz de definir con precisión cómo desarrollarse, ¿no? En estos casos podríamos poner Mugardos en A Coruña, Padrón, Rianxo, que por ejemplo Rianxo es un conjunto histórico, yo creo que de gran valor, ¿no? Pero un planeamiento muy antiguo, ¿no? Lo definía, si bien lo ha llegado a proteger con una escasísima definición de protección, yo creo que con más voluntad que a través de un planeamiento, ¿no? Definía simplemente una serie de manzanas y prácticamente nada más, y los definía como elementos a conservar. Bueno, pues aquí es donde se ve la necesidad de un planeamiento especial, ¿no? Tenemos otros núcleos históricos declarados BIC cerca de aquí, como por ejemplo Monforte de Lemos, ¿no? Que no tiene un planeamiento especial aprobado, o Ribadeo, Lugo, o Tui en Pontevedra, que no sé si llegó a aprobarse ya todavía, ¿no? O en Ourense, por ejemplo, como Castro Caldelas, Berín, Xunqueira de Ambía, o hasta el mismo San Cibrao das Viñas, ¿no? Con un conjunto histórico de gran valor cultural y morfológico, ¿no? Planeamientos redactados con muy escasos técnicos
medios técnicos, ¿no? Si los comparamos con los que tenemos ahora, ¿no? Si observamos una ficha, por ejemplo, del año 1996, ¿no? Donde vemos que se limitaban prácticamente pues, a definir pues, la superficie de la finca, la longitud de la fachada, el valor de la finca, el valor de lo construido, una mera descripción muy simple, ¿no? Y luego sí, un grado de catalogación, el tipo de ordenanza donde estaba incluido, ¿no? El grado de protección y un régimen urbanístico, ¿no? Y las alturas, con una foto de la fachada, poco más. 1996, si lo comparamos con una ficha de 2016, ¿no? Con 20 años de diferencia, primero lo que observamos es que los medios tecnológicos para la redacción de un plan especial no tienen ya nada que ver, ¿no? Yo creo que se puede decir que en el 1996 no estábamos aún ni conectados con internet ni había acceso al correo electrónico, ¿no? Pues este, por ejemplo, es el caso de la ficha del Ferrol Bello, ¿no? Donde sí que se dice específicamente muchísimos parámetros urbanísticos, ¿no? Pues cuáles son la catalogación de elementos, cuáles son los elementos que se catalogan, ¿no? Y nombran todo, desde las rejas, las galerías, los pilastras, las columnas, los llamadores, los escaparates, los rótulos, esculturas, relieves, gárgolas, la cantería, ¿no? Elementos interiores que pueden tener interés para conservarse, ¿no? Escaleras, pasamanos, artesonados, ¿no? Elementos de la parcela, muros, jardines, elementos todos que es absolutamente necesario que se definan dentro de una ficha de edificación, porque es el instrumento que se va a usar no solo para proteger esto, sino para que el técnico, el propio propietario, sepa realmente qué es lo que tiene en sus manos, qué es lo que tiene que proteger y qué es lo que tiene que valorar, ¿no? O sea, es absolutamente necesario tener información, ¿no? Información que se puede encontrar en los planos antiguos. Este plano es el plano de población de Orense de 1931, ¿no? Para situarnos podemos ver aquí lo que es la Alameda, el mercado, los jardines de la Plaza Pontevedra, ¿no? Y la Plaza Mayor, ¿no? Pero hay elementos muy importantes que están dibujados, ¿no? Dibujados dentro de toda esta mancha que son las manzanas, ¿no? Por ejemplo, son los patios. Bien, no están dibujadas las parcelas, pero tienen un elemento fundamental de organización y de respeto entre los vecinos, ¿no? De un casco antiguo, cómo se ocupan el espacio y cómo se dejan libres otros ciertos espacios, ¿no? 1931. Muchas veces los planeamientos antiguos simplemente lo que tienen son un plano parcelario, ¿no? Escueto y poco definido, ¿no? Plano que se puede completar, ¿no? Cuando se estudian las manzanas, ¿no? O se estudia todo el casco antiguo, como es este caso, ¿no? Llegar a la definición de cómo se organiza una manzana en el casco antiguo, ¿no? Es absolutamente fundamental para poder llegar a definir qué es lo que tenemos que proteger, ¿no? Información. Este es un plano del plan especial de Ferrol, ¿no? Con información desde 2007 hasta ahora, ¿no? Desde que se aprobó hasta ahora, donde se puede ver por ejemplo, es simplemente un plano de catalogación de los elementos, ¿no? Pero que de una forma visual nos da las pautas de qué es lo que se debe de proteger, en qué se debe hacer hincapié, ¿no? Todo esto se complementa en ese ámbito, ¿no? Con grados de intervención que se han realizado en las edificaciones, ¿no? Con estado de las edificaciones, con viviendas vacías, con toda la información que es absolutamente necesaria para intervenir en un conjunto histórico, en cualquier conjunto histórico, ¿no? Problemas antiguos y problemas nuevos, ¿no? Después de tantos años seguimos un poco hablando de los mismos temas de discusión, ¿no? Algunos regulados por la Ley de Patrimonio Cultural, ¿no? Por ejemplo, en el contenido de un plan especial, que viene a decir las modificaciones de alineación sobre los antes existentes
as alteracións de edificabilidade, os incrementos de volumen, as parcelacións, agregacións de imóveis serán obxecto de estudio pormenorizado no plan, que deberá justificar o seu mantemento, modificación ou supresión. Clarísimo, non? Un plan especial é o único instrumento que debe de modificar ou debe de decidir qué es lo que se puede agrupar o desagrupar, ¿no? La protección de ese parcelario histórico se integra ya en el contenido de los planes especiales. Por ejemplo, en un planeamiento especial, en este caso de Ferrol Bello, ¿no? se define dentro do ámbito do plan especial, establecese a protección integral da súa estructura parcelaria, polo que os terreos só poderán agregarse, segregarse ou parcelarse nas condicións previstas no presente plan especial. Podemos decir plan especial, plan, a secas. El plan especial establecerá un estudio pormenorizado de su necesidad, en función de su antigüedad, necesidad de información y de las necesidades reales de habitabilidad de las viviendas. Otro tema podríamos discutir, o que siempre se discute en los conjuntos históricos, ¿no? Son los fondos de edificación, ¿no? Los fondos de edificación ya construidos a lo largo de los siglos, ¿no? Yo pienso que nos atreveríamos a modificar algo que se precisó en estas épocas anteriores, ¿no? Con fines precisos y seguramente de lo que sería únicamente un aprovechamiento urbanístico. O eliminar espacios generados, ¿no? Por la limitación de fondos edificables, que realmente han conseguido mantener la calidad del espacio urbano frente a calles muy estrechas de 4 o 5 metros interiores de manzana, donde existen espacios libres que multiplican por casi por 4 lo que sería el ancho de la calle, ¿no? Nivel de protección, otro elemento discutido dentro de los planes especiales, ¿no? Sin un conocimiento preciso no podemos determinar qué es lo que debemos de conservar, ¿no? Insisto en la información. Nos podemos permitir desaprovechar estas estructuras antiguas, ¿no? Del Sánchez de Orense, ¿no? Pues no sé hasta qué punto es lógico, una normativa debe de permitirlo, ¿no? Yo creo que la necesidad es la precisión en las fichas, en las indicaciones de los planes, en la información. Y el espacio público, ¿no? Un espacio público en uso permanente desde siglos, ¿no? Espacios pausados, tranquilos, que no pueden acelerarse sin perder su autenticidad. Otras normas de aplicación actuales, ¿no? Como pueden ser las normas del hábitat gallego, ¿no? Que dice en su artículo 137, as presentes condicións higiénico-sanitarias e de habitabilidade serán de obligado cumplimento en todo tipo de obras de nova edificación. Igualmente serán de aplicación en todo tipo de obras nos edificios non subxeitos a catalogación individualizada, ¿no? Por último, estarán esas mesmas nas actuacións de reestructuración total e edificación suxeita a catalogación individualizada. No resto das obras nos edificios suxeitos a protección individualizada non serán de aplicación na medida de que diso derivara unha alteración das condicións arquitectónicas e estructurais que se pretenden proteger. Iso sen persuizo de que ditas obras deba entender a mellora das condicións higiénico-sanitarias e de habitabilidade. Y no creo, sinceramente, que el cumplimiento de estas normas implique un problema. Más bien, yo creo que han mejorado la calidad de los conjuntos antiguos. Desde la conservación no tenemos que renunciar a nada, a proteger una escalera, ¿no? A utilizar una escalera. A veces da un mayor aprovechamiento dentro de las plantas de las viviendas antiguas, ¿no? Elementos que tienen que estar bien definidos y precisados en lo que decíamos antes, que eran las fichas de la edificación, ¿no? O elementos regulados por el Código Técnico de la Edificación, condiciones de accesibilidad, instalación de ascensores de obligado cumplimiento a partir de una altura de acceso a una vivienda,
yo creo que existen soluciones eficaces que no son necesarias en la colocación de ascensores en muchas de las viviendas, ¿no? Contribución mínima de agua caliente sanitaria, solo en obras nuevas, o ahorro de energía, ¿no? En el caso del casco histórico de Ourense es un valor añadido, la posibilidad de consumos prácticamente cero en energía para climatización, la geotermia. Choca un poco a veces estos apartados con los criterios de sustentabilidad de la ley de patrimonio, ¿no? Que en el artículo 89 dice, por él, o significado cultural dos bens integrantes do patrimonio arquitectónico non debe verse danado polas medidas de mellora da eficiencia energética. Un problema que, si bien es coherente, no creo que sea lógico y debe ser tomado, analizado en profundidad, con el fin de permitir una renovación de las viviendas, de los conjuntos históricos, ¿no? Y temas en general, ¿no?, que siempre están en discusión, como es la peatonalización de los cascos antiguos, ¿no? Qué suerte disfrutar del silencio, o que se recupere el espacio público como espacio de juego. Hablar de dotación de aparcamientos es no asumir la realidad de una traza medieval, de parcelas estrechas, de conservación de proporciones de fachadas, ¿no? Se necesitan más bien políticas de ámbito municipal para analizar este problema, políticas que deben reflexionar sobre el proceso de urbanización de la propia ciudad. Al final hablamos de protección de un patrimonio urbano, de espacios adaptados a una actividad residencial, a la habitación. Espacios que están en peligro de terminar en manos de una industria cultural, más bien de consumo cultural, ¿no? Paseos, plazoletas, estereotipos del ocio urbano, de cafés, integrados en un mercado ya a nivel nacional de centros y de barrios antiguos, ocupados por unas necesidades que se generan, ¿no?, dentro de los cascos antiguos, ¿no? Pero ¿qué es lo que preferimos, ¿no? Y esto debe de ser ordenado también por los planeamientos especiales, ¿no? Planeamientos especiales deben de entrar en el rigor de definir cómo se ocupa el espacio público, ¿no? Y recordemos lo que dice una urbanista francesa, ¿no?, que dice que el espacio público es el que se usa generalmente sin tener que pagar por usarlo, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Espacios soportables donde podamos cobijarnos, andar, o espacios ocupados por una necesidad de pagar, de un consumo cultural? Esto debe de ser regulado por un planeamiento especial, ¿no? Y también debe de ser definido por un planeamiento especial, ¿no?, el uso de estos espacios, ¿no? ¿Cómo nació seguramente lo que creo que se denomina el malecón de la Plaza Mayor? Pues nació como un espacio en el que la gente lo usaba, se sentaba y observaba la actividad de la Plaza Mayor a una cota inferior, ¿no? Hoy en día esto, y no es un día de mucha ocupación, ¿no?, está absolutamente privatizado, hay que pagar para utilizarlo, ¿no? Hablamos también de estos espacios que ya están construidos y que están resistiendo a estas tendencias, ¿no?, ayudados por unas escalas, unas dimensiones adecuadas a la actividad social hoy en día en los cascos. Y para finalizar, hablaría de un instrumento de intermediación entre lo que son los planes especiales, ¿no?, y lo que son los que los tienen que sufrir, o no, depende de cómo se mire, ¿no?, que son las oficinas de rehabilitación, ¿no? Los planeamientos especiales definen ya en su propia normativa lo que es una oficina de rehabilitación, aunque ese concepto entró en algunos planeamientos, fue la Xunta de Galicia a través de las ANIs, ¿no?, lo que creó las
las oficinas de rehabilitación y las definió na Lei 2014, no artículo 97, para o desenvolvemento das actuacións indicadas neste capítulo da Lei de Rehabilitación Integrada. O Instituto Galego de Vivenda solo poderá dispoñer de oficinas de rehabilitación que permitan unha sintada coordinación e eficacia dos programas, non? Por exemplo, el Plan Especial da Madalena en Ferrol viene a decir, para os efectos de gestionar a rehabilitación, o Concello creará a correspondente oficina de rehabilitación que baseará a súa actuación nos seguintes principios: solvencia técnica e cultural, capacitación en relación ás técnicas de rehabilitación, difusión da información tecnolóxica, desenvolvemento dunha laboura activa na divulgación da naturaleza da rehabilitación entre os usuarios e propietarios de vivendas, orientación aos demandantes de rehabilitación, asistencia integral á xestión da rehabilitación, baixo o criterio del rexistro administrativo único, tanto en relación ao Concello, licencias, como diante das outras administracións, as súas e cualificacións, e seguimento dos programas de rehabilitación, alimentando as bases de información que faciliten a xestión de sucesivos programas. Y de cara al administrado, entre sus beneficios, podríamos decir, conocimiento de la realidad de un conjunto histórico, información, asesoramiento, gestión, simplificación de trámites municipales, intervención, memorias valoradas, posibilidad de intervenciones, como siguen realizando algunas oficinas de rehabilitación en Galicia, planificación en las propuestas de áreas de rehabilitación integrada y definición de los elementos que deben de ser subvencionados con el fin de continuar con una política activa de vivienda, y espacio público, coordinación con los servicios municipales. Quizás en los conjuntos antiguos de Galicia sigue precisándose tener claro este criterio. El problema radica, entendemos, en la dificultad de afirmar el interés por los temas generales, en definir lo que es común frente a lo que es particular, en la opción por el equilibrio entre la unidad que debe de ser mantenida y la diversidad que puede ser asumida. Escrito de Juan Luis Dalda Escudero en el Plan Especial y las intervenciones arquitectónicas en la ciudad histórica de Santiago. Y nada más,